cuando nosotros hablamos de reforma tributaria, en el mundo progresista, vemos la posibilidad de los tributos de financiar gasto público y principalmente gasto social. Pero un gobierno como el de Sebastián Piñera de derecha tiene otro concepto desde el punto de vista de lo tributario. Y eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a discutir desde el punto de vista de lo que este proyecto, que ellos no lo llaman de reforma tributaria, lo llaman de modernización tributaria, siempre poniendo un concepto de modernizar, de renovar, de hacer mejor las cosas que lo que se hacía antes. Pero vamos a ver que los elementos de modernización son relativamente pocos y el corazón de este proyecto es hacer una contrarreforma de lo que hizo la presidenta Bachelet. Entonces voy a tratar de explicarles por dónde va el principal derrotero de este proyecto presentado por este gobierno. La siguiente. Entonces vamos a ir ordenadamente avanzando viendo lo que es el informe financiero, ¿sí? Lo importante que es decir qué es lo que cambia el proyecto, ¿sí? ¿Dónde se van a generar los principales cambios? Todavía no. Después vamos a hablar de cómo este proyecto está reduciendo la recaudación y cuando se reduce la recaudación, si no se compensa, quiere decir que hay menos recursos para gastar. Y a ningún gobierno le interesa gastar menos. Probablemente le interesará gastar más en algunos ámbitos de la economía, pero no le interesa gastar menos. Entonces, si a alguien le bajo los impuestos, por otro lado tengo que subir los impuestos. Y eso es lo que hace este gobierno. ¿Y por qué nosotros hablamos de compensaciones regresivas? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto regresivo? ¿Qué significa un concepto regresivo? En contraposición con un concepto progresivo. ¿Ya? Y algunas simplificaciones que van a afectar a la pyme, pero que va a representar un incremento en los tributos que van a pagar las pymes. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a la primera lámina. Siguiente. Aquí tenemos puesto lo principal de este proyecto, que es la herencia que va a dejar este gobierno a los futuros gobiernos. Entonces, la herencia que va a dejar este gobierno a los futuros gobiernos tiene dos elementos principales. Por un lado, baja la recaudación en 1.000 millones de dólares. Y la reducción más importante es lo que se llama la reintegración y que las empresas van a tributar en función de las utilidades que retiran. Y eso le va a costar al país 833 millones de dólares. Pusimos la cifra en millones de dólares porque si las ponemos en millones de pesos son cifras estratosféricas. Y otro elemento importante, que a las empresas constructoras les quieren dar un subsidio por construir viviendas caras. Y eso va a costar 200 millones de dólares. Entonces lo que va a disminuir la recaudación son 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Es una cantidad importante de dinero. Por ejemplo, los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno evaluaron que con esto se podría subir la pensión básica solidaria de 107.000 pesos a 215.000 pesos, es decir, duplicarla. Es mucho dinero. Si pensamos en toda la gente que recibe la pensión básica solidaria, es mucho dinero. Entonces, el proyecto disminuye 1.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a compensar eso? ¿De dónde vamos a tener recursos que van a permitir financiar eso? Hay un concepto clave que se llama boleta electrónica, que dicen que van a recaudar aproximadamente 1.200 millones de dólares. ¿Sí? Que va a ser más eficiente y que se va a disminuir la evasión del IVA. Pero hay otras cosas adicionales a eso, no es solamente eso, la letra chica es importante. Después viene economía digital y transfronterizo, ahí Netflix, Spotify, las importaciones que se hacen directamente por AliExpress, ese tipo de plataformas le van a aplicar el IVA que no se lo aplican. Y aumentar los impuestos verdes, 40 millones de dólares. Pero lo fundamental acá son dos cosas. La reintegración del impuesto de las grandes empresas y la boleta electrónica. Entonces tenemos 1.200 millones de dólares que van a financiar todos los chilenos y 830 millones que va a recibir el 5% más rico del país. Esa es la situación. Pero además esto trae otros problemas porque la boleta electrónica, la estimación que hace el gobierno es que va a recaudar lo que dice ahí, 1.200 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, ya les demostramos que tenían errores en sus cálculos y los errores más grandes no los quisieron reconocer. Entonces es muy probable que esta
esta medida de boleta electrónica no logre recaudar los 1.200 millones de dólares y recaude la mitad. Y si recauda la mitad, nos va a faltar plata. Si en vez de recaudar 1.181 millones, recaudamos 600 millones, nos van a faltar 500 millones y vamos a quedar en cifras negativas, ¿sí? Restémosle 500 millones de dólares acá, van a quedar 900 millones y acá van a quedar los mismos 1.000. O sea, vamos a perder 100 millones. Se va a desfinanciar el tesoro público. ¿Ya? Entonces ahí hay un primer problema. Sigamos avanzando y esta administración también va a tener un problema, porque el programa de Sebastián Piñera supone que ellos van a gastar en algo, van a incrementar algunas cosas. Y durante su periodo, por otras medidas que va a incluir, que es la depreciación instantánea, 900 millones de dólares que van a dejar de pagar en impuestos las grandes empresas, adicional al otro, ¿sí? Entonces, durante este gobierno se van a perder aproximadamente 3.000 millones de dólares, ¿sí? Medidas especiales le van a permitir a este gobierno recaudar 2.000 millones de dólares. Pero esas medidas especiales nuevamente son franquicias para las grandes empresas o los grandes empresarios que tienen capitales en el exterior y que no los declararon en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, este gobierno quiere dar un segundo perdonazo para que puedan declarar y pagar impuestos bajos. Y el foto histórico, que a las empresas que quieran pagar los impuestos que deudan por las utilidades que no retiraron en el pasado, les van a dar una tasa rebajada. Entonces, nuevamente, las grandes empresas y los grandes empresarios van a tener beneficios. 2.000 millones de dólares es lo que va a generar eso, pero va a recaudar. Lamentablemente, efectivamente, va a recaudar. O sea, si yo les doy una rebaja en los impuestos, pago los impuestos porque es un buen negocio. ¿Sí? Porque si pago menos impuestos que el que me correspondía pagar, es un buen negocio y con la rentabilidad que le están dando es buena. La boleta electrónica, que ellos suponen que les iba a rendir 4.500 millones de dólares, que ya no va a ser, y todo lo que era... Entonces, el gobierno pensaba recaudar aproximadamente 5.700 millones por esta vía, 2.000 por acá, le iban a quedar aproximadamente 4.500 millones de dólares para financiar su programa de gobierno. ¿Ya? Pero, si las cosas van en la dirección que nosotros estimamos, esto no va a resultar. Y en lugar de tener 4.700 millones de dólares, este gobierno se va a quedar